Eres un ser en constante transformación. Cada pensamiento que sostienes, cada emoción que alimentas y cada experiencia que vives están dejando huellas en tu cerebro. Y esto se debe a la neuroplasticidad, a esa capacidad de tu sistema nervioso para reconfigurarse en base a cómo experimentas la vida. Y aquí es donde entra en juego la diferencia entre el ego inferior y el ego superior. El ego inferior, por un lado, es el que te mantiene atrapado o atrapada en patrones automáticos, como por ejemplo el miedo, la comparación, la necesidad que te validen, la lucha constante por proteger una identidad que realmente es frágil y vulnerable. El ego inferior es siempre reactivo, busca defenderse o imponerse y su actividad está siempre ligada a estructuras cerebrales mucho más primitivas. Pero tú no eres solo eso. Me refiero a que existe otra parte de ti, un nivel de conciencia que es mucho más elevado y no se deja arrastrar por el ruido mental o emocional. Me refiero al ego superior o alma, el cual o la cual no vive desde la carencia ni desde el miedo, sino desde la claridad y la presencia. No significa en ningún caso que el ego inferior deba desaparecer, sino que empiece a servirte en lugar de dominarte. Y lo más interesante es que esta diferencia entre egos tiene una base científica. La neuroplasticidad demuestra que tu cerebro se reconfigura según el estado de conciencia que eliges habitar. Si alimentas el miedo y la reacción automática, estás fortaleciendo los circuitos cerebrales que sostienen a tu ego inferior. Pero por el contrario, si cultivas la autoobservación, la meditación, la presencia, estás comenzando a desarrollar lo que se conoce como el testigo interior o la conciencia testigo. Me refiero a esa capacidad de ver interna y externamente todo lo que acontece sin quedar atrapado o atrapada en esa experiencia. Los estudios científicos sobre estados de no dualidad muestran que cuando trasciendes la identificación con el ego inferior, comienzan a activarse nuevas redes neuronales. La actividad de la amígdala, que habitualmente gestiona el miedo y otras emociones asociadas a los recuerdos, comienza a reducirse, mientras que la corteza prefrontal, que está en esta zona, relacionada con la claridad y la autorregulación, comienza a fortalecerse. Lo cual significa que cuanto más tiempo pases en estados de conciencia superior, más fácil te va a ser acceder a ellos. Por todo ello, tu cerebro cambia cuando tú cambias. Evidentemente, no es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana, pero con solo 8 semanas de práctica continuada vas a observar ya cambios. Pues cada vez que en lugar de reaccionar observes, cada vez que en lugar de aferrarte sueltes, cada vez que elijas la presencia sobre la inercia, vas a estar entrenando tu mente para vivir desde un estado de ser mucho más libre. Y justamente ese es el verdadero poder, el darte cuenta de que no eres prisionero, no eres prisionera de tus pensamientos, sino el testigo, la testigo de todos ellos. Muchas gracias.